afecta al cerebro de muchas formas que pueden conducir a comportamientos erráticos y peligrosos, problemas sociales y emocionales y el desarrollo de adicciones. Y además de su efecto en la salud mental y el comportamiento, el abuso de drogas en sus muchas formas puede afectar profundamente al cuerpo y dañar varios sistemas y órganos e influir en el deterioro de la salud física en general. Y el sistema cardiovascular es un sistema que se ve particularmente afectado por ciertas drogas. Y los efectos del abuso de drogas van a variar desde leves hasta mortales y van a diferir dependiendo del tipo de sustancia que se consuma, el método para tomarla, cuánto se toma, la salud de la persona, entre otros factores. El objetivo general de esta presentación es conocer los efectos que provocan las drogas en el sistema cardiovascular y los objetivos específicos son exponer la prevalencia del consumo de drogas con efectos en el sistema cardiovascular en Chile, reconocer la fisiología normal del sistema cardiovascular, caracterizar los diferentes efectos que presentan las drogas más dañinas en el sistema cardiovascular y por último definir el rol del tecnólogo médico en la evaluación de las consecuencias del consumo de drogas. Según la OMS, una droga se define como cualquier sustancia, ya sea natural o sintética, que al ser introducida al organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Y se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización están legalmente prohibidas o que son usadas sin prescripción médica. Y además se puede distinguir según su origen en drogas naturales, las cuales son provenientes de alguna planta, o sintéticas, las cuales son elaboradas a partir de sustancias químicas. Según un estudio realizado por el SENDA, las drogas más consumidas en Chile corresponden al alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína y la pasta base, así como también algunos medicamentos que se consumen sin receta médica, principalmente los tranquilizantes y los analgésicos. Sin embargo, para fines de esta presentación, solo nos vamos a enfocar en la prevalencia del alcohol, el tabaco y la cocaína, ya que estos son los que provocan los principales efectos a nivel del sistema cardiovascular. En cuanto a la prevalencia del uso de la cocaína alguna vez en la vida, esta varía 0,4 puntos porcentuales a la baja respecto al estudio anterior, que fue en 2016, pasando de 5,9% a 5,5%, lo cual no representa un descenso que sea estadísticamente significativo. Por otro lado, está la prevalencia de uso durante los últimos 30 días, la cual no muestra cambios significativos respecto al observado en 2016 y se establece en un 0,4%. Y están las declaraciones de uso de cocaína en el último año, las cuales pasan de 1,1% en 2016 a 1% en 2018, la cual tampoco es una diferencia significativa. Respecto al consumo de alcohol, la prevalencia del uso alguna vez en la vida desciende del 79,9% en 2016 a 77,7% en 2018. Por su parte, el uso en el último año varía a la baja de 63,9% a 61% en 2018, y ambos descensos respecto al estudio anterior son estadísticamente significativos, pero continúan manteniéndose dentro de los valores mayores a los observados a inicios de la presente década. Y la prevalencia del uso de alcohol en el último mes pasa de 46% a 43,3% en 2018. En cuanto al consumo de tabaco, la prevalencia del uso alguna vez en la vida baja 4,1 puntos porcentuales respecto a 2016 y llega a 60% en 2018. La medida en el último año pasa de 37,9% en 2016 a 35,2% en 2018 y la prevalencia del uso en el último mes llega a 31,1% en este estudio, pero a pesar de lo anterior, las declaraciones sobre el uso diario de tabaco permanecen estables respecto al estudio anterior por tercer estudio consecutivo y pasan de 21,2% a 19,6%. Bueno, entonces ahora para poder introducir la fisiología del sistema cardiovascular tenemos que tener en cuenta que las drogas u otras sustancias pueden llegar a ser cardiotóxicas, es decir, que ejercen su efecto en diferentes aspectos del funcionamiento cardíaco, ya sea de manera intrínseca o extrínseca, alterando la funcionalidad adecuada del sistema. Estos mecanismos de acción tienen como ejes principales el ritmo cardíaco, la alteración del flujo sanguíneo coronario, el estrés oxidativo y la difusión de los organelos celulares, que finalmente derivan en procesos de muerte celular o de remodelación miocárdica.
Ahí tenemos entonces que vamos a comenzar con los mecanismos de arritmogénesis. Esto quiere decir que el ritmo normal del corazón es dirigido principalmente por el nodo sinusal, el cual está conformado por células que tienen la capacidad de estímulo más rápida que el resto del sistema de conducción cardíaca, con una frecuencia promedio a 60 a 100 latidos por minuto. El funcionamiento normal del nódulo sinusal y del sistema de conducción cardíaca permite la adecuada generación y morfología del potencial de acción miocárdico, que comprende 4 fases que están nombradas ahí. La fase 0,1, la cual corresponde a la despolarización rápida dependiente de los canales de sodio. La fase 2, la cual corresponde a esa meseta que se puede ver ahí en el gráfico, la cual es una meseta dependiente de calcio. La fase 3, que es la repolarización dependiente de potasio. Y finalmente la fase 4, la cual es el potencial de reposo dependiente de la bomba sodio-potasio TPAS. Si alguna de estas se altera, cualquiera de los otros sistemas de conducción de eléctrico cardíaco pierde su capacidad de automatismo, lo cual puede posicionar un nuevo marcapasos que puede desplazar al nodo sinusal y así poder generar alguna alteración del ritmo cardíaco. Bueno, ya pasando a la circulación sanguínea, tenemos que mencionar que la circulación sanguínea está principalmente dividida en dos, que es la circulación sistémica y circulación pulmonar. Ahí, como podemos observar en la imagen, entonces, alrededor de un 9% está relacionado con la circulación pulmonar, mientras que el 84% lo abarca la circulación sistémica. Bueno, ahora hablando ya un poco de la función, principalmente mencionar de que la función de la circulación consiste en atender la necesidad del organismo en cuanto a transporte de nutrientes, en cuanto a transporte de productos de desecho, de llevar hormonas de una parte del organismo a otro, y en general de mantener un entorno apropiado para el cuerpo y para la funcionalidad óptima de nuestras células. Bueno, ahí tenemos entonces también que hay 3 principios que subyacen todas las funciones del sistema. Ahí se menciona el primero entonces, que es la velocidad de flujo sanguíneo en cada tejido del organismo, que casi siempre se controla con precisión en relación a la necesidad del tejido. Esto se refiere a que, por ejemplo, hay tejidos que cuando están activos necesitan un mayor aporte de nutrientes y que por lo tanto necesitan un mayor flujo sanguíneo que el que se les puede otorgar en reposo. El segundo punto hace alusión al gasto cardíaco, que dice que el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Esto hace referencia a que cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, este inmediatamente vuelve al corazón a través del retorno venoso y el corazón aumenta a este aumento de flujo, volviendo a bombear esta sangre hacia las arterias. Y el tercer punto, que es la regulación de la presión arterial, que es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control cardíaco. Esto debido a que el sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de presión arterial, que ya lo mencionará mi compañera un poco más adelante. Finalmente, ya para acabar con esta parte, tenemos el flujo sanguíneo, que es sencillamente la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de circulación en un momento de tiempo determinado, el cual se puede expresar en unidades de mililitros por minuto o de litros por minuto, o cualquier otra unidad de flujo y de tiempo. El flujo sanguíneo normal de una persona en reposo es de aproximadamente 5.000 mililitros por minuto, una cantidad que se considera igual al gasto cardíaco porque al final es lo mismo que bombea el corazón en la aorta en cada minuto. Los métodos de medición del flujo sanguíneo, bueno, mediante dispositivos mecánicos y electromecánicos, que pueden medir tanto como dentro de un vaso o bien al exterior de la pared del vaso. Entre esto está el flujómetro electromagnético o el flujómetro de ultrasónico de Doppler. Pasa a la siguiente. El flujo sanguíneo mencionar que está determinado por 2 factores, como se menciona ahí. El primero, el cual es la diferencia de presión de la sangre entre los 2 extremos de un vaso, que también se denomina gradiente de presión, que es la fuerza con la que se empuja la sangre a través del vaso. Y el número 2, que habla de los impedimentos del flujo sanguíneo que encuentra en el vaso, que esto principalmente se conoce como resistencia vascular. Ahí tenemos una imagen entonces que relaciona estos 3 factores y la fórmula que también es conocida como la ley de Ohm, la cual nos menciona que el flujo sanguíneo entonces es igual a esta diferencia de presión partido por la resistencia vascular. Y esto nos dice entonces que el flujo aumenta directamente proporcional con la diferencia de presión y inversamente proporcional con la resistencia. Es decir, si tenemos alguna sustancia que pueda generar vasoconstricción, como puede ser en este caso la cocaína,
va a afectar directamente a lo que es la resistencia y va a disminuir el flujo sanguíneo, con lo cual puede llegar a producir algún problema como isquemia o incluso insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora revisaremos la fisiología normal de la presión arterial, ya que las drogas que vamos a tratar a continuación se ven alteradas por, bueno, la presión arterial se verá alterada. Bueno, la presión arterial mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Cuando se dice que la pared de un vaso es de 50 miligramos de mercurio, quiere decir que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la agregada hasta una altura de 50 milímetros. De la tensión arterial se dan dos valores, como se ve en la imagen. El primero es la tensión sistólica, que corresponde al momento en que el corazón se contrae o late, mientras que el segundo es la tensión diastólica, que representa la presión ejercida sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y el otro. La presión arterial se determina de forma directa con dos factores físicos, como observamos ahí, que son fundamentales, que es el volumen de sangre arterial y la distensibilidad arterial. Estos factores físicos, a su vez, están determinados por diversos factores fisiológicos, que en concreto son el volumen sanguíneo, determinado principalmente por el volumen sistólico, la resistencia periférica total y la frecuencia cardíaca. Variables que están reguladas por diversos mecanismos de control, que los vamos a revisar a continuación, por retroacción negativa, para mantener esta homeostasis en el organismo. Y la presión arterial aumenta y disminuye conforme el corazón pasa de una sístole a una diástole. Bueno, los mecanismos de control de la presión arterial. La presión arterial está regulada no por un solo sistema sencillo de control, sino por varios sistemas interrelacionados, y cada uno de los cuales realiza una función específica. Estos mecanismos se dividen en tres grupos principales. Como vemos ahí, el primer mecanismo es de control de la presión de acción rápida en segundos o en minutos, y consiste casi en su totalidad en reflejos nerviosos agudos y otras respuestas nerviosas, los cuales son los mecanismos de retroalimentación de los vasoreceptores, que corresponden a receptores de distinción ubicados en el arco aórtico y en el cerro carotídeo, como se observa ahí en la figura 9. Luego también tenemos los mecanismos de isquemia en el sistema nervioso central y los quimiorreceptores. Bueno, estos mecanismos no solo comienzan a reaccionar en segundos, sino que también son muy potentes. Por ejemplo, cuando la presión se eleva demasiado o bruscamente, como sucedería en respuesta de una administración de transfusión de sangre como excesiva o al consumir cocaína, se activan dichos mecanismos para llegar al nivel de supervivencia. El segundo mecanismo de control de la presión que actúa es después de muchos minutos. Hay varios mecanismos de control de la presión que muestran una respuesta significativa solo después de algunos minutos tras el cambio agudo de la presión, pero tres de ellos son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual se visualiza en la figura número 10, en que lo voy a describir un poco. Es activado cuando la presión arterial desciende demasiado para liberar angiotensina 1, que tiene propiedades vasoconstrictoras discretas. Esta última vuelve a transformarse en angiotensina 2. Dicha transformación ocurre principalmente en los pulmones. Y la angiotensina 2 tiene como la principal función es la retención de sal y agua y la vasoconstricción, por lo que genera un aumento de la presión arterial. La segunda es el mecanismo de relajación del estrés, que se ve reflejado cuando la presión de los vasos sanguíneos se eleva demasiado, como por ejemplo el consumir la sibutramina, y los vasos se estiran y se mantienen cada vez más estirados durante minutos u horas, y por lo que la presión de los vasos desciende a la normalidad. Y por último tenemos el mecanismo de desplazamiento de los líquidos desde los capilares. Bueno, estos tres mecanismos intermedios se activan principalmente entre minutos y varias horas, y durante este tiempo los mecanismos nerviosos van siendo cada vez menos eficaces. Y por último tenemos los mecanismos a largo plazo para la regulación de la presión arterial, los cuales son el mecanismo de control de la presión renal volumen de sangre, el cual tarda varias horas en comenzar a aparecer la respuesta significativa. Aunque algunas veces se desarrolla un mecanismo de retroalimentación positiva para el control de la presión, que se hace casi infinita, lo cual significa que la presión podría volver casi totalmente a la normalidad y no parcialmente hasta la presión que consigue una eliminación normal de sal y agua en los riñones. Por otro lado, hay muchos factores que afectan este mecanismo de control de líquidos renal corporal, y uno de ellos es la aldosterona. El descenso de la presión arterial reduce en minutos el aumento de la secreción de aldosterona,
en horas o incluso días, esta tendrá un papel importante en la modificación de las características del mecanismo de control de los líquidos renales corporales. Es por esto que es significativa la interacción del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los mecanismos de la aldosterona como tal y los líquidos renales. A modo cierto ya de resumen, la figura 11 es un resumen del control de la presión arterial, que una potencia aproximada de varios mecanismos de control de la presión arterial en distintos intervalos de tiempo después del inicio de una alteración de la presión arterial, en que la podemos ver cuando actúan en segundos, en minutos, en horas y en días, como se ve ahí en la gráfica. Y ahí podemos comparar los distintos mecanismos que yo acabo de mencionar, como los barroreceptores, la respuesta isquémica del sistema nervioso central y este control del volumen de la presión, que llega incluso hasta el infinito, como se ve ahí en el gráfico. Ahora vamos a comenzar a describir algunas de las sustancias o efectos que van a tener dichas sustancias dentro del sistema cardiovascular. En primer lugar, tenemos un grupo bastante amplio que corresponde a los simpático-miméticos, que son sustancias naturales o sintéticas que van a actuar como agonistas del sistema nervioso simpático, es decir, lo van a inducir, van a favorecer a la acción de este. Engloba varias sustancias, tanto drogas ilícitas como puede ser la cocaína y las anfetaminas y algunos antidepresivos, la sibutamina también y fármacos que van a ser tratados para el trastorno contra el déficit de atención. Dentro de este grupo, los más destacables que quisimos nombrar en nuestra presentación son la cocaína y la sibutramina. En primer lugar, la cocaína es una sustancia alcaloide obtenida de las hojas del arbusto Erythrocylon coca, originada de los países de la región andina de América. Y la sibutramina, por su parte, es un inhibidor combinado de la recaptación de noradrenalina y serotonina y se usa para el tratamiento de pacientes obesos que van a requerir farmacoterapia para bajar de peso. Ahora vamos a ver los mecanismos que van a tener cada uno de estos. La cocaína, en primer lugar, va a inducir una alta respuesta a una actividad simpática bastante elevada, junto a un nivel alto de catecolaminas. Esto va a producir significativamente un aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y en la contractibilidad que va a tener el músculo, el miocardio. Lo que va a generar un aumento de la demanda de oxígeno debido a la alta actividad que está teniendo esta parte de la célula. A su vez, y por otro lado, podemos decir, que lo vamos a explicar también más adelante, que la cocaína va a favorecer la trombosis, eventos trombóticos y también una vasoconstricción de los vasos coronarios, de los vasos epicárdicos, sobre todo, que van a disminuir esta oferta de oxígeno. Por lo tanto, aquí se unen cosas que son inviables de cierta forma, un aumento de la demanda de oxígeno unido a una baja oferta de la demanda de oxígeno dentro del miocardio que va a provocar una isquemia que puede provocar un infarto y en algunas ocasiones la muerte súbita. Otro eje que tiene la cocaína que se relaciona con nuestro cuerpo es el efecto anestésico local que va a generar directamente en el miocito, en la célula del ventrículo, estimulando o inhibiendo algunos canales iónicos como lo pueden ser los canales de sodio, también algunos de potasio, y se han descrito que a veces puede influir en algunos canales de calcio, por ejemplo, tipo L. Esto que va a generar una disfunción de todo el ventrículo, principalmente el ventrículo izquierdo. Y es por eso que también existen algunos estudios que relacionan a la cocaína con algunas miocardiopatías, que no son tan comunes muchas veces verlas. Estos desajustes en los canales iónicos y concentraciones o pérdida de la homeostasis iónica que va a tener el corazón propiamente tal, va a influir en la actividad eléctrica que tiene el corazón, generando estados de arritmia que pueden llegar a generar también la muerte. Ahora vamos a ver los efectos cardiovasculares que va a tener la cocaína. En primer lugar, se describe el dolor torácico. Este se describe como un dolor que es a corto plazo, es bastante común. De hecho, en estudios y en revisiones bibliográficas que se han hecho, se han encontrado que el 40% de los pacientes que consultan posterior al uso de cocaína, que llegan a urgencias por el uso de cocaína, padecen dolor torácico. Y esto se explica por lo que yo les nombraba anteriormente, por el aumento en la demanda de oxígeno y también por la deficiencia que hay en oxígeno, generando este dolor característico de pecho. En segundo lugar, tenemos la isquemia o infarto. Existen varios estudios que relacionan los efectos que tiene la cocaína sobre
están nombrados aquí. En primer lugar, tenemos la activación simpático-mimética propiamente tal, que es inherente de la cocaína, es decir, va a haber un aumento en la activación simpática, un inotropismo y cronotropismo positivo, que van a aumentar el consumo de oxígeno dentro de la célula y dentro del propio miocardio. También se ha demostrado que la cocaína también tiene una relación estrecha con los que son los receptores alfa, que están muy presentes en las arterias epicárdicas, que son las que van a dar como resultado final, están en gran porcentaje en estas arterias epicárdicas, una vasoconstricción coronaria, que puede influir en un posible, un eventual vasoespasmo, por ejemplo. También se ha descrito que la cocaína en los mismos vasos sanguíneos aledaños al corazón puede generar la liberación de endotelina 1. Este es un vasoconstrictor bastante potente y hace todo lo contrario al óxido nítrico, que va a ser un vasodilatador también muy conocido. ¿Qué es lo que va a hacer esta endotelina? Va a liberar también agentes plaquetarios, granulocitos tipo alfa, por ejemplo, que también se pueden encontrar y que van a favorecer la agregación plaquetaria. Es decir, va a haber una probabilidad muy grande de generar un estado protrombótico. Y también aterosclerosis debido a la infiltración de leucocitos, mastocitos y otras células del sistema inmunológico que pueden llegar también ahí, provocando también una disfunción endotelial en lo que es los vasos sanguíneos. En tercer lugar, tenemos las arritmias. Como yo nombraba anteriormente, la cocaína tiene un efecto inhibitorio dentro de los canales de sodio. Lo que va en los canales de sodio que son dependientes de voltajes, también se ha descrito su acción en los canales rectificatorios rápidos de potasio, lo que va a inducir o va a generar un cambio en la actividad electrofisiológica que va a tener el corazón, que se va a destacar en los electrocardiogramas. Dentro de los hallazgos más comunes que se relacionan al consumo de drogas en un electrocardiograma, se pueden presentar la prolongación del intervalo QT, que es muy común y que está comprobado que es bastante común en el consumo de cocaína, pacientes que consumen. Como cuarto lugar, tenemos una miocardiopatía y falla cardíaca. Existe una relación entre el consumo de cocaína y el posible desarrollo de una miocardiopatía debido a dos mecanismos que presenta esta sustancia. En primer lugar, el estrés oxidativo y también el efecto tóxico y por la sobreestimulación de las catecolaminas, produciendo injuria al miocito, un desbalance de la homeostasis del calcio que va a provocar muerte, apoptosis, muerte celular, ya sea necrosis o apoptosis, dentro de las células del miocardio. Y de hecho se ha relacionado también, hay estudios que relacionan el consumo de cocaína con el desarrollo de síndromes raros, miocardiopatías raras como el síndrome de Takotsubo. También existen otras hipótesis que relacionan los elementos pesados, los metales pesados que tiene la cocaína dentro de su composición, que podían llegar a través de la circulación al corazón, a la célula del corazón y generar también un efecto tóxico dentro de ella. Finalmente, y por último lugar, tenemos la disección aórtica. Debido a la fuerza de la tensión potente que va a haber dentro de los vasos, sobre todo en la parte más íntima, que está más ligada a la circulación, en la capa de los vasos, aumentar la predisposición a que el vaso se pueda desgarrar y va a influir también en la infiltración que puede tener de leucocitos y otras células circundantes en la sangre. Bueno, los mecanismos farmacológicos por los cuales la subatramina ejerce su efecto de pérdida de peso se deben a una combinación de disminución del apetito, sensación de saciedad e inducción de termogénesis, que demuestran su eficacia para inducir una reducción de peso inicial y el mantenimiento posterior de la pérdida de peso. También se ha podido demostrar que la subatramina mejora los marcadores de resistencia de la insulina y las dislipidemias, como en la disminución de la glucosa en sangre, disminución de una eventual dislipidemia y triglicéridos, y también acompañados por un aumento en el colesterol bueno, es decir, el colesterol HDL. Sin embargo, su acción sobre el sistema nervioso simpático ha relacionado a la subatramina con las elevaciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto
planteó la posibilidad de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a pesar del efecto reductor de peso favorable del fármaco. Por esta razón, el uso de suvatramina está contraindicado en pacientes con hipertensión no controlada, enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva o accidente cerebrovascular. Los efectos de la suvatramina sobre el sistema nervioso autónomo son complejos, ya que el fármaco podría tener efectos sobre la actividad simpática periférica y central. Entonces existirán variaciones en la presión arterial y frecuencia cardíaca, y estas se pueden aumentar o también se pueden disminuir. El mecanismo patológico de la hipertensión producto de la suvatramina se ha investigado en algunos estudios donde se sugiere que la patogénesis más adecuada es que este fármaco facilita el daño y la contracción de las células del músculo liso ártico humano. Y el tratamiento con suvatramina provocó la apoptosis de estas células, que se atribuyó a la producción de especies radiactivas de oxígeno y difusión mitocondrial. Entonces, decir que la suvatramina causa gran daño al corazón. Y el aumento de la frecuencia cardíaca fue otro efecto secundario de la suvatramina que se observó en muchos estudios. En uno de ellos, a los pacientes se le inyectó de 10 a 20 miligramos de suvatramina por día, sobre la cual la frecuencia cardíaca fue bastante modesta, o sea, no aumentó tanto, de 3 a 4 latidos por minuto. Pero hubieron otros estudios en el que los rangos de las variaciones de la frecuencia cardíaca fueron de 3 a 20 latidos por minuto. Entonces, en algunas personas la suvatramina altera el ritmo cardíaco. Y por lo anteriormente dicho, la Agencia Europea de Medicamentos retiró este fármaco del mercado en 2010, y el mismo año el Instituto de Salud Pública de Chile hizo una declaración donde reconocía las contraindicaciones de este medicamento. Continuando, también hablaremos sobre la nicotina. Bueno, la nicotina corresponde a una amina terciaria que es absorbida rápidamente al llegar a las vías aéreas pequeñas y los alvéolos. Cuando se encuentra en la circulación sistémica, posee una vida media de entre 1 a 4 horas, por lo que alcanza concentraciones elevadas rápidamente y estimula los receptores nicotínicos en el cerebro en aproximadamente 20 segundos. Posee 6 efectos típicos en el sistema cardiovascular. El primero sería inducir un estado de hipercoagulación, aumenta también el trabajo cardíaco, produce una vasoconstricción coronaria, libera catecolaminas y altera la metabolización de lípidos y también altera la función endotelial. Ahora para hablar un poco cuál es el mecanismo de acción de la nicotina. Bueno, los efectos de la nicotina son directos en el sistema nervioso central, estimulando los receptores de nicotina tanto en los ganglios del sistema nervioso simpático como en la médula suprarrenal. El hipotálamo da señales a la hipófisis para que libere la hormona adrenocorticotropina, la cual estimula la médula suprarrenal para liberar catecolaminas adrenérgicas, que activan el sistema nervioso simpático y producen en el sistema cardiovascular los efectos de aumento del gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractilidad cardíaca y el aumento de la presión sanguínea. Si esto llega a ocurrir por un tiempo prolongado, termina generando un aumento del volumen del corazón y un deterioro de la función del bombeo de este, produciendo una insuficiencia cardíaca. También la nicotina genera un aumento de la presión arterial al estimular la producción de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que actúan en los ganglios periféricos, glándulas suprarrenales y las uniones neuromusculares, disminuyendo la sensibilidad de los vasoreceptores, aumentando la producción de angiotensina 2 y del vasoconstrictor tromboxano A2. La nicotina, a su vez, favorece el fenómeno trombótico, al estimular una mayor concentración de trombina y fibrinógenos que pasan a ser fibrina cuando se encuentran juntos y constituyen los coágulos que favorecen la formación de trombos plaquetarios intravasculares. Y por último, la nicotina, junto al monóxido de carbono, que se produce por el cigarrillo, disminuye la capacidad de transporte del oxígeno a la sangre, lo que aumenta la demanda de consumo de oxígeno miocárdico. Y esto ocurre ya que la hemoglobina posee mayor afinidad ante el dióxido de carbono que por el oxígeno, reduciendo así el oxígeno que éste transporta. Y también podemos decir que el humo del cigarrillo, en conjunto a la nicotina, ocasionan disfunciones endoteliales de las paredes de las arterias por un estrés hiperoxidativo.
aumentando así la permeabilidad de las arterias, lo que conduce al aumento de lipoproteínas y la migración de leucocitos y macrófagos, lo que también contribuye a la formación de las placas ateroscleróticas. Dentro de las complicaciones cardiovasculares por efecto de la nicotina, encontramos principalmente la aterosclerosis, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo al miocardio y la insuficiencia cardíaca. Como principal tratamiento frente a la nicotina, aquí se conoce y corresponde el abandono del hábito de fumar, existiendo aquí diferentes alternativas farmacológicas para apoyar este proceso, donde se puede encontrar el reemplazo de nicotina. Aquí se utiliza un agonista parcial junto a un antidepresivo que suprime y mejora algunos de los síntomas de la abstinencia. Son múltiples los efectos de la abstinencia de nicotina, ya que se ha comprobado que en exfumadores hay un descenso de las presiones arteriales, un descenso de la frecuencia cardíaca y un descenso de los niveles de tromboxano, siendo así posible corregir las alteraciones presentadas anteriormente para que luego se pueda suspender y en conjunto de todo esto se reduzcan los riesgos de enfermedades cardiovasculares. También hablaremos ahora sobre el etanol, o más conocido como alcohol, el cual es una sustancia psicoactiva o droga cuyo consumo desmedido puede hacer daño al organismo. El alcohol se considera una droga porque puede generar al menos una de estas tres fenómenos. Puede generar dependencia, tolerancia y o síndrome de abstinencia. Hablando un poco del metabolismo del alcohol, podemos decir que el alcohol es oxidado por la alcohol deshidrogenasa en el citosol, por el citocromo P450 en los microsomas y por la catalasa en las peroxisomas, formando así acetaldehído, que es acetato en la mitocondria. La exposición crónica a altas dosis de alcohol produce aumentos leves en la presión arterial, arritmias, ya que el etanol puede modificar las propiedades electrofisiológicas del corazón, alterando los tiempos de excitación del miocardio. Esta es un tipo de miocardiopatía dilatada adquirida, que al igual que otros tipos de miocardiopatía dilatada, esta miocardiopatía alcohólica se caracteriza por un ventrículo izquierdo, dilatación sistólica del ventrículo izquierdo. Además de esto, también se pueden generar infartos al corazón. Su consumo regular eleva los niveles de sodio y calcio en la célula y puede producir también hipertensión arterial. En sí, la fisiopatología del etanol es complicada y aún no se entiende completamente, pero se cree que implica la acumulación de lípidos en el miocardio, el aumento de los niveles de angiotensina 2, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo. Los ésteres acetílicos de los ácidos grasos parecen contribuir al desarrollo de la miocardiopatía. Y el tratamiento ante el etanol o el alcohol se basa también en el cese o la reducción del consumo de este. Los métodos comunes de tratamiento en el caso de la insuficiencia cardíaca son enfatizados en la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son eficientes también en la miocardiopatía alcohólica con una fracción de eyección reducida. Ya, en relación a los analgésicos narcóticos, tenemos la heroína, que es una droga opiácea derivada del opio, que es elaborada a partir de la morfina, que es una sustancia natural que se extrae de la vaina de semillas de varias plantas de amapola. La heroína se puede presentar en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa que se conoce como el alquitrán negro. Cámbialo. ¿Qué efecto produce la heroína? Primero que todo, este ingresa con rapidez al cerebro y se adhiere a los receptores opioides de células ubicadas en distintas zonas, especialmente en zonas como el placer y el dolor, y las que controlan el ritmo cardíaco, el sueño y la respiración. Esto se transforma rápidamente a 6-monoacetilmorfina, que a su vez se hidroliza en morfina. La heroína actúa principalmente en los receptores mu, K y delta del sistema nervioso, pero más que nada los efectos analgésicos se deben a la gran estimulación del receptor mu, el cual es el responsable de la depresión respiratoria, la euforia y la dependencia. Acá se producen también los efectos de la elevación de la temperatura corporal, elevación de la frecuencia cardíaca,
arritmias, infartos, puede producir infartos por trombosis, vasoconstricción, vasoespasmo, cuadros psicóticos y la muerte súbita. Dale. Aunque también se consume por vía subcutánea o inhalada, las mayores complicaciones cardiovasculares son consecuencia de las infecciones asociadas a su administración por vía intravenosa, donde el uso crónico puede traer consecuencias de miocardiopatía, que es la afección del músculo cardíaco con eventual falla de esta, y además un accidente cerebrovascular que está dentro de las posibles apariciones de eventos en el paciente consumidor. El corazón de un consumidor de heroína se puede ver afectado también por las bacterias de las agujas sin esterilizar, como es la Staphylococcus aureus, que a menudo atacan a los tejidos del corazón, resultando en la muerte del tejido. Y este tipo de infección se llama endocarditis. Bueno, existen distintas teorías respecto a los efectos sistémicos y cardiotóxicos directos de la heroína, y se ha descrito que la rhabdomiólisis del músculo liso, la hipoxia, al aumento del consumo del miocardio, la inflamación, la acidosis y el vasospasmo pueden causar la lesión, isquemia y en última instancia necrosis del miocito. Bueno, la heroína afecta directamente al centro vasomotor, que es un área del bulbo raquídeo en el tronco encefálico que regula la presión arterial y otros procesos homeostáticos, junto al centro cardíaco y al centro respiratorio, ya que aumenta la respuesta parasimpática, disminuyendo entonces el tono simpático y estimula la liberación de histamina de los mastocitos, provocando entonces bradicardia e hipotensión. El incremento de la actividad parasimpática puede conducir a taquicardia refleja y a vasospasmo coronario. Y en último lugar, por último, la heroína afecta también la conducción eléctrica del corazón, donde se han reportado arritmias cardíacas como la actividad auricular prematura, la autopsia ventricular y la fibrilación auricular luego de sobredosis por heroína, debido a aumentos de la frecuencia cardíaca, contribuyendo entonces al consumo de oxígeno del miocardio y el vasoespasmo. Bueno, el rol de los tecnólogos médicos de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre es que realizan exámenes para evidenciar si hay drogas en el cuerpo humano, las cuales pueden afectar nuestro sistema cardiovascular. Y este es el examen de toxicología, el cual es un examen que se realiza para saber lo que dije anteriormente y puede ser de sangre, orina y o saliva. Aunque el de orina es el más utilizado, ya que no es invasivo, es rápido y capaz de detectar muchas drogas, incluso drogas consumidas durante los últimos 4 días. Por otra parte, los análisis de sangre no se suelen hacer mucho porque es una prueba más invasiva y solo puede detectar la presencia de drogas hasta pocas horas después de su consumo. Estas drogas pueden incluir medicamentos recetados, alcohol y drogas ilegales como cocaína y la heroína. Corresponde a una prueba cualitativa, lo que significa que solo detecta la presencia de la droga en el organismo, no el nivel o la cantidad específica. El análisis de orina, como dije anteriormente, es la prueba que más se utiliza, pero este no siempre es preciso y puede dar resultados incompletos e incluso a veces incorrectos, dando falsos positivos. Dando falsos negativos, perdón. Y por otra parte, las pruebas a veces dan resultados positivos, pero la persona no ha consumido drogas. Por ejemplo, cuando consumen semilla de amapola, como dijo mi compañera, y estos contienen opiáceos como la heroína. Mientras que el rol del tecnólogo médico de imagenología se basa principalmente en el examen denominado coronario, que es un procedimiento intervencionista donde se pasa una sonda delgada y hueca llamado catéter a través de una arteria y se desplaza cuidadosamente hasta el corazón. Este catéter se introduce en la arteria femoral o en la arteria radial y se toman imágenes de rayo X, que es ahí donde el tecnólogo de imagenología tiene presencia.
Y estas imágenes de rayos X ayudan al médico a posicionar esta sonda y luego a este se le inyecta un material de contraste y se toman imágenes para ver si el flujo sanguíneo es normal o no. Y este examen se realiza para el estudio anatómico de las arterias coronarias, que ayudará a detectar alguna patología como cardiopatía isquémica o también para saber si esta persona tiene el gasto cardíaco normal o no. Bueno, a modo de conclusión, se puede decir que el sistema cardiovascular está en total conexión con el sistema nervioso, ya que muchas drogas activan este sistema y liberan hormonas, las cuales llegan al corazón y actúan sobre él, desencadenando varios procesos que pueden causar daño en el sistema cardiovascular. Todo esto producido por drogas. También se puede decir que las drogas en exceso son dañinas para el sistema cardiovascular, ya que modifican la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, presión arterial y contractilidad del miocardio, lo que puede llevar a producir varias complicaciones en el corazón, como infarto al miocardio, isquemias, taquicardias, fibrilación auricular e incluso llevar hasta la muerte. Por lo que también es bueno destacar que estas drogas pueden ser medicamentos recetados por doctores y también drogas ilegales. Muchas gracias por su atención y aquí están nuestras referencias. Recording stopped. Ya. Primero, me gustaría felicitarlos. Creo que el seminario estuvo bastante completo. Se abordó en bastante profundidad la temática que no era, la verdad, o que en general, para poder decirlo de mejor forma, era bastante complejo, sobre todo porque incluía drogas, ciertas drogas utilizadas como medicamentos, pero, o que nosotros generalmente las referimos como drogas, pero también, también incluye drogas de uso ilícito, como ustedes bien mencionaron. Entonces, la verdad es que creo que pudieron mencionar y describir bastante bien las drogas, al menos más conocidas. Sabemos que no son las únicas, ¿cierto? Pero son las más conocidas. Y eso es lo importante. Dicho esto, solo me gustaría preguntar a modo de resumen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería para ustedes la importancia del tecnólogo médico, tanto de laboratorio clínico como de imagenología, respecto al diagnóstico oportuno de estas patologías o de las consecuencias de este consumo de drogas? Yo puedo responder, profe. Bueno, el rol del tecnólogo médico es sumamente importante en primero, la pesquisa de drogas. Los exámenes de toxicología nos dan un gran, ¿cómo se puede decir? Una gran sensibilidad para ciertos tipos de drogas y nos permiten saber con exactitud cuándo fueron ingeridas e incluso días o semanas antes de la realización del examen. También, bueno, no solamente se queda ahí el rol del tecnólogo médico de laboratorio, ya que se pueden tomar otros exámenes de sangre que son de importancia y que según la clínica del paciente también nos van a orientar. Porque, si es que él tuviera algún efecto cardiovascular producto de algunas drogas, por ejemplo, los niveles de ciertos biomarcadores como troponinas que son sugerentes a un daño miocárdico o algo así, también nos van a ayudar y también son tomados por los tecnólogos médicos. Así como también en imagen se nombraron coronografías, angiografías, que nos sirven para ver las lesiones en vasos epicárdicos. También producto del consumo de drogas, también se pueden tomar otros exámenes como lo es el ventriculograma, que nos van a dar también algunas pesquisas o hallazgos que nos van a orientar también según la anamnesis que tenga el paciente por producto del consumo de drogas. Así que
Eso sería como en resumen, en realidad. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que esa es mi pregunta. No tengo más preguntas porque creo que la presentación abordó de buena manera y bastante profundidad en los contenidos involucrados. Yo no sé si las profesoras Pamela o la profesora Victoria tienen algunas acotaciones, preguntas, sugerencias. Bueno, yo igual felicitarlos por lo completo de la presentación. Solo como sugerencia para futuras presentaciones, por supuesto, es que cuando expongan no lo hagan tan rápido, porque a veces ustedes mismos como que se van entrampando en el diálogo y se enredan. Y yo sé que lo han ensayado y todo, igual con el tiempo lo van a ir haciendo cada vez mejor, pero es un detalle para siguientes presentaciones. Ahora, lo que me quedó dando vuelta, que bueno, puede ser una tontera, pero decían que podían dar falsos positivos a consumo de heroína por haber consumido semillas de amapola. Yo recuerdo que en repostería, por ejemplo, se ocupan las semillas de amapola. ¿A eso se refiere? ¿Que eso podría dar un falso positivo si yo me hiciera una prueba? Sí, es que cuando uno consume semilla de amapola, la semilla de amapola contiene opiáceos. Y como dijo la Feña, que la heroína venía de los opiáceos. Entonces, por eso de repente da falsos positivos. Cuando se consume, yo creo que mucha cantidad. Ah, ok, ya. Era eso nomás que me llamó la atención. Yo quiero hacerle una pregunta por curiosidad. En cuanto a la prevalencia del consumo de droga y de alcohol, tenían hasta el año 2018. ¿No vieron nada en este último tiempo, sobre todo el año pasado por la pandemia? ¿Se aumentó mucho el consumo? ¿O no encontraron ningún otro dato más actualizado? Yo busqué la prevalencia y ese fue el último estudio que me salió de 2018. Ya. Lo otro, para detectar el consumo de cocaína, dijeron orina y sangre, ¿cierto? ¿Y en el pelo se puede? Sí, profe, se puede detectar, aquí yo nombré 3 que son como los más principales, que es orina, sangre y saliva, pero también se puede en el pelo y en el sudor, con el sudor. Ya, ¿el pelo, cuero cabelludo o vello corporal? Creo que, ahí me pillo, pero creo que pelo de en ambos, lo que pasa es que en el corporal dura más meses, más tiempo que en el cuero cabelludo. Gracias. No sabía eso. Estuvo bien completa, como decía el profesor y la profesora Pamela, que estuvo bien completa la presentación, así que yo los felicito. ¿Ya? Y otra de mis preguntas eran los exámenes que se hacían para evaluar el daño cardiovascular, pero tu compañero Daniel, me parece que fue, también nos nombró algunos. Así que desearles que pasen un lindo fin de semana nomás, que descansen y nos veremos la próxima semana en el otro seminario, profesor. Sí, nos encontramos la próxima semana para el seminario número 3 y de ahí tenemos una semana de receso universitario. ¿Ya? Así es que aprovechen de descansar, yo imagino también que están un poco cansados. Estamos haciendo el mejor esfuerzo para que puedan aprender y entender cierto la asignatura. Yo creo que, si lo comparo con la asignatura del semestre pasado o el año pasado, creo que se ha desarrollado de mejor manera porque, si bien es cierto, es un poquito más de trabajo lo que ustedes deben realizar, o en realidad es la misma cantidad de trabajo. Lo que pasa es que ahora no hacen objetivos como lo hacían el semestre pasado. Y de hecho creo que van a aprender o están aprendiendo mucho más porque el trabajo es más individualizado. Entonces, espero que estén aprendiendo, que no sea tan tedioso para ustedes y que en el fondo valoren el esfuerzo que estamos haciendo para que la asignatura se desarrolle de la mejor manera.
Yo no sé, no tengo más palabras. No sé si ustedes tienen algún comentario, sugerencia. Ya. Profe, yo tengo una pregunta, pero no Dígame. sé si ya la dijeron. ¿El caso clínico que hay que subirlo se sube después del receso o antes? Es que aparece en el foro habilitado y creo que hay que subirlo la semana que después del receso. A ver, voy a revisarlo enseguida. Pero Sí, porque la semana después del receso se supone que respondíamos las dudas, pero que como yo tengo los lunes, por ejemplo, no sabía si subirlo antes o después del receso. porque creo que ya le habilité la semana del 11. Entonces no sé si no está presente esa semana el foro, es porque se entrega después. A ver. No está, la entrega está para el 25, la semana del 25. De regreso del receso universitario pues. tienen que entregar el trabajo. Ya, profe. Y tienen una semana para responder, que es hasta un día antes del tutorial, 24 horas en el fondo, y después tienen el control de casos clínicos número 2, que es la semana del 2 de noviembre. Ya. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuándo van a dar las notas de los casos clínicos del primero? Yo creo que pronto, yo estimo que se las podríamos enviar si no dentro de esa semana, ya el lunes, pero deberían estar pronto. Bueno, Ya, eso. Que estén bien. Ya, profe. Chao, que estén Chao, bien. que estén bien. profe.